Empiezo. Bueno, muy buenos días. Nuevamente muy agradecidos por su participación en el 13º Congreso Internacional de Salud Pública, Educación en el Campo de la Salud, una oportunidad de transformación humana, social y planetaria. Bienvenidos a este espacio, Conferencia por Ejes, Interseccionalidad, que hace parte pues de la programación académica, en donde vamos a escuchar la ponencia de la doctora Ana María Pañuela, Educación como un derecho en el campo de la salud, desafíos de la acción intersectorial en la atención integral a la primera infancia. Agradecemos a nuestros aliados en este evento, Salud y Educación UNESCO, OPS, OMS, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación de Colombia, Red Colombiana de Educación para la Salud, Asociación Colombiana de Salud Pública, Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, Fundación Universidad de Antioquia, ICETEX y a todas las universidades que se han unido a la gestión en este encuentro académico. Les recordamos que pueden seguir en nuestras redes sociales y compartir sus experiencias con nosotros a través de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. En este momento vamos a empezar pues esa conferencia que es por ejes. Les presento a la doctora Ana María Pañuela. Es enfermera, magistra en Administración de Salud y especialista en epidemiología. Se ha desempeñado como directora de la primera infancia en el Ministerio de Educación de Colombia, oficial de políticas públicas en UNICEF Colombia, directora de evaluación en el ICBF y directora de salud pública en la Secretaría de Bogotá. En este espacio tendremos aproximadamente 30 minutos de conferencia. Es un espacio realmente abierto a la comunidad, pero no habrá momento de preguntas, dado que contaremos nuevamente posteriormente con un espacio de conversación, un eje conversacional. Agradecemos entonces su participación y le doy la palabra a la doctora Ana María Peñuela. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto estar en la Universidad de Antioquia. Es un gusto después de casi 2 años largos con el profesor Peñaranda poder llegar a este escenario y estar en este punto y como lo decía él ahora, estar anoche ya haciendo el cierre de este segundo día y lograr también como país que el tema de educación para la salud fuera el eje central de este encuentro. Como lo han mencionado, tengo la misión de poder compartir reflexiones acerca de la educación como derecho en el campo de la salud, específicamente centrarnos en esos desafíos de la acción intersectorial para la atención integral a la primera infancia. Y voy a utilizar estos 30 minutos haciendo este recorrido por la agenda que he propuesto. Uno que es entrar por el derecho como educación, la comprensión, desde qué comprensión entramos, la intersectorialidad desde el enfoque de derechos y luego educación en el campo de la salud, posteriormente lo que hemos vivido como país en estos desafíos de la acción intersectorial en la atención integral de la primera infancia y por último una o dos diapositivas sobre esa gestión que se encuentra en curso y que ha sido también posible no solamente desde la historia en lo intersectorial, sino que también ha sido posible en la concreción a partir de esta discusión que se ha hecho de manera rigurosa y también periódica, o sea, periodos semanales, quincenales de reunión de cómo hacíamos las juntanzas en lo concreto para el asunto de promoción para la salud con en el Ministerio de Salud, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pero también con el Ministerio de Salud y con certeza en el tiempo con otros ministerios como el de Cultura. El primer elemento que voy a mencionar es el relacionado con la educación y la salud como derecho, en el sentido de esa comprensión por la cual entramos para abordar la última parte de la conferencia. Quise empezar desde la educación y lo que está indicado para el Estado colombiano en el marco de los objetivos de los derechos sociales, económicos y culturales, donde claramente hay una descripción o hay una precisión de cuáles son esas responsabilidades que tienen los estados parte cuando firman este
esta convención que tiene que ver con reconocer el derecho de toda persona a la educación, que conviene que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo, elemento que ha sido mencionado desde el día 1 de estas conferencias, y ese pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades humanas. En ese sentido, es muy importante también reconocer que todos estos elementos forman parte del bloque de constitucionalidad que tiene el país, donde se exige asegurar y proteger los derechos en su núcleo esencial del derecho a la educación. En este sentido, solamente traigo algunos elementos para posteriormente pasar a lo propio de Colombia, esa relación que tiene el derecho a la educación con varias convenciones de orden internacional que pertenecen a nuestro bloque de constitucionalidad, como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, también el convenio relativo a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer e igualmente la Convención de los Derechos del Niño. Y por supuesto, su relación directa con los derechos universales de los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo mismo que la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y los derechos de los pueblos, el derecho a la libertad y a la paz. Este elemento es muy importante porque posteriormente vamos a enlazarlo con ese tejido que hemos venido haciendo de manera intersectorial. Como lo propone, este es un estudio que hizo la Defensoría del Pueblo, una revisión muy juiciosa que hace el derecho a la educación y su interacción con otros derechos, pero también la propuesta que trae la ley estatutaria en educación, y tiene que ver con ese núcleo esencial que algunos llaman 4 componentes, pero que otros llaman los 4 derechos que tienen que ver con el derecho a la educación, donde está el asunto de la disponibilidad, donde se encuentra también el acceso, la permanencia y la calidad. Ustedes ven allí sus contenidos, y de esta manera el poder no solamente entrar a ver también el derecho a la educación, como ese derecho también al servicio de la educación. Si entendemos así que la educación es un derecho fundamental, la Corte Constitucional, cuando lo define de esta manera, dice este es de una aplicación inmediata, no se puede postergar en el tiempo. Y de hecho, cuando surge la ley del desarrollo integral de los niños y las niñas en la primera infancia, dice, este es un derecho a la educación inicial que es impostergable. ¿Y por qué? Porque promueve el desarrollo de todo el potencial humano, porque da poder, es decir, que fortalece la democracia, el desarrollo y la justicia social, pero también porque promueve el derecho sustentable y el cuidado del ambiente, y porque promueve el ejercicio de la libertad. Lo que encontramos a mano izquierda es que hay, por supuesto, un énfasis particular en su aplicación para los niños, niñas y adolescentes, en lo que menciona claramente la Constitución Política, la prevalencia de los derechos de ellos y de ellas sobre los demás ciudadanos, y por supuesto una especial protección de aquellos niños y niñas que se encuentran en amenaza o vulneración de no solamente este derecho, sino de otros derechos. Aquí lo que quisiéramos mencionar de la educación como derecho y servicio público es que tiene unos principios esenciales, como son la eficiencia, la continuidad y la calidad. Tiene unos fines generales, y es ese servicio a la comunidad y esa construcción con la comunidad, una búsqueda del bienestar general, una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y por supuesto una elevación de los niveles de vida de la población. Y es por eso que se requiere una inspección y vigilancia estatal para que sucedan las condiciones que anteriormente se mencionó en la escalerita que vimos en la diapositiva anterior. Con esta creo que termino esta primera parte, y es lo que tiene que hacer el Estado para garantizar ese derecho a la educación. Entonces debe reconocer uno que tiene obligaciones de respeto. ¿Qué es lo que respeta? La titularidad del derecho. Los titulares son responsables de cuidar su formación educativa. Ellos eligen qué es lo que requieren, cómo hacerlo de manera libertaria, cómo es el ejercicio libertario de la educación, y el Estado tiene la obligación de respetar esas decisiones y la libertad de escoger la formación que ellos requieren. El otro son obligaciones de protección para satisfacer ¿qué?
de una parte las necesidades, pero también los intereses que tienen los intereses educativos que tienen las personas sujetos de este derecho y, por supuesto, la protección de eso que llamamos el núcleo esencial en las 4 AES que ya conocemos y hemos visto en otros momentos durante estas conferencias en los 2 días. Y, por supuesto, tiene obligaciones en su cumplimiento, que es la primera, la obligación de facilitar las oportunidades que ocurra, y la segunda, la obligación de proveer directamente los servicios educativos que ocurre en el país, una prestación mixta también, porque no solamente lo hace el Estado, sino también lo hacen los privados. Aquí hay una relación que tiene que ver con ese núcleo central de la educación, los sujetos de especial protección y las obligaciones del Estado y los indicadores para medir la realización del derecho. Y lo que vemos allí es cómo hay unos grupos poblacionales que por supuesto tienen un carácter particular por lo que dicen nuestra marco, digamos, normativo y de política, pero también unas obligaciones en que se preste con calidad, que tenga acceso, que por supuesto se permanezca allí, y unas maneras de medirlo. Aquí hay unos indicadores básicos, pero hay muchos otros indicadores que han hecho posible, por ejemplo, aquí en Antioquia, particularmente en los 10 municipios del Valle de Aburrá, tienen una evaluación de estas 4 AES que no solamente valoran esas 4, sino también la armonización y la asociatividad, la asociación, cómo hacerlo con otros. ¿Qué sucede si este es el marco general? ¿Qué es lo que ha pasado en la intersectorialidad desde el enfoque de derechos? Uno, allí vemos una clara relación entre salud y educación. De la siguiente forma lo hemos trabajado y lo hemos comprendido. Uno, en el tema de cómo pensar y formular desde lo intersectorial, que lo que hacemos allí es una entrada mucho más compleja. Ese es un análisis de situación desde la complejidad y desde la integralidad, y eso nos costó mucho trabajo porque nos acostumbramos a entrar por sectores. Como ustedes vieron en la presentación, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos sitios en el país, tanto en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como en salud y ahora en educación. Y en esa línea de la construcción de la política pública de primera infancia, de infancia, adolescencia y de familias. Entonces uno entra acá, no entra con sus banderitas, y cuando uno entra de salud, pues entra con salud reproductiva, con salud mental, o cuando uno entra por educación, entra por calidad, por cobertura o por lo poblacional, pero en lo poblacional solamente aborda la primera infancia. Entonces, lo que hicimos allí es sentarnos a pensar y cómo lo hacemos de manera integral y de manera compleja, y eso nos dio una posibilidad de estudiar en su profundidad el derecho, pero cómo es que la interdependencia realmente logramos comprender cuáles son los ciudadanos y ciudadanas que queremos para el país, qué quieren ellos, cómo se sienten mejor, cómo es su proyecto de vida. Bueno, eso en alguna otra ocasión contaremos lo particular. También necesitamos tener una coordinación y articulación frente a el desarrollo de ese conjunto de acciones. Y eso nos implica, de una parte, convergencia. Si sabemos que eso es lo que quiere la población y que eso es específicamente lo que esperamos de los niños y de las niñas, y que hay un lugar muy particular de padres, madres, cuidadores del adulto que lo acompaña, ¿cómo es que logramos sincronizar los relojes de todos los sectores? Y esa acción no solamente es de coordinación, sino también de articulación, y luego en lo concreto, ¿cómo logramos hacerlo en la práctica? Desde lo nacional no lo vemos tan bien, pero si uno lo ve en los municipios más pequeños es mucho más simple. Ellos le cuentan a uno cómo es que lo pueden hacer, además porque los referentes son prácticamente los mismos, ¿no? No son las 10 personas que hay en el sector de salud o de educación haciendo una tarea, sino que allá son 3 o 4 personas respondiendo por todo lo que ocurre en el municipio. Se requiere entonces esa convergencia en el ejercicio de la planeación, en el ejercicio de la ejecución, pero también de la evaluación, y seleccionar entre todos, si esa es la finalidad última que queremos, qué es eso que nosotros vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar, visto por supuesto de lo formativo. También es claro esa definición de obligaciones. ¿Quién hace qué? ¿Qué es eso que hace solo y qué es eso que hace acompañado? ¿Dónde están los recursos? ¿Cuáles recursos comparte? ¿Y cuál es el mecanismo operativo para hacerlo? Y por supuesto, el poder tener una claridad diáfana del uso de esos recursos frente a ese propósito. Y por último, la acción, lo que traduce son programas
que no deberían ser eternos, pero muchas veces nos ocurre que es así en nuestro país, o cuando empezamos un proyecto lo que hacemos es alargarlo y alargarlo, no con un principio y un fin, y los servicios y por supuesto el poder ya en la operación que sea complementaria. Y hay una crítica muy importante de todo este proceso que hemos ido avanzando y es si realmente es suficiente la articulación, la coordinación y cómo hacemos una respuesta que sea mucho más transdisciplinaria y mucho más transsectorial que logre tener un propósito común allá en el territorio. Eso yo creo que estamos lejos de hacerlo en el país. Existen algunos ejemplos, tampoco podemos decir que no hay nada, pero es un camino por recorrer. Es muy importante en este ejercicio, y lo colocamos la participación allí en el sentido de que es esta construcción de política pública que se hace desde el orden nacional no funciona. Esa orientación, esa línea técnica, esa organización, nos toca hacer una construcción desde la población, desde el sentir que se tiene allí, desde las características, desde las necesidades, los intereses, y muchas veces no ocurre así, la mayoría de las veces, y creo que la educación para la salud nos pone sobre la escena la importancia de esa construcción que se va a hacer de abajo hacia arriba. Y el otro tema que solamente coloqué la descentralización, pero también debería colocar el asunto de aquellas entidades que son centralizadas del orden nacional, pero desconcentradas de lo territorial, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tienen muchos retos en la coordinación y la articulación. Porque, y más adelante lo va a mencionar, en salud tenemos una descentralización y una organización por departamentos y municipios. En educación tenemos una organización también por departamentos y municipios, pero hacemos una coordinación a través de las Secretarías de Educación certificadas, que no son suficientes para todos los municipios, son solamente 97. Entonces allí también hay un ejercicio que se complejiza. Y el otro que es esa organización centralizada con desconcentración territorial como el instituto, que es algo que se ordena desde el orden nacional con una operación que sigue una línea y que muchas veces va en contravía con lo que hay en el territorio y otras veces, por supuesto, está mucho más armonizada. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que demanda esos elementos que demanda la acción intersectorial? Uno, tiene necesariamente que ser unas entradas por políticas poblacionales, no temáticas ni sectoriales, y nosotros tenemos una tendencia en el país, lo hemos tenido, últimamente ha ido cambiando en el país en las últimas 2 décadas, casi 3, porque las políticas poblacionales dan una entrada por los sujetos, nos pone un escenario de reconocer qué es lo que ocurre allá donde ellos viven, cuáles son sus condiciones sociodemográficas, cuáles son las condiciones territoriales y qué es eso que se requiere diferenciar a lo largo del curso de vida. Por supuesto, con una finalidad que es ese desarrollo integral como fin último. Necesitamos una articulación con relación a esa identificación de objetivos comunes, que es eso que nos invita a la acción conjunta con un desarrollo propio desde lo sectorial, no solamente es el asunto intersectorial, sino cuáles elementos de lo sectorial debo modificar para que esto ocurra. Y lo más complejo es esto. Si esto es complejo, los recursos compartidos lo es aún más, porque nosotros no tenemos una bolsa común que maneja la presupuestación de lo poblacional, lo tenemos por sectores, entonces hay que hacer una cantidad de ajustes administrativos y financieros para lograrlo. Entre ellos es muy común hacer, por ejemplo, convenios, donde el público, el privado, las universidades, tiene su encanto, digamos, administrativo, pero tiene un encanto que es la producción que se hace compartida. Lo otro es esa participación, que no solamente cursa por los técnicos, sino también por las familias, las comunidades y, por supuesto, las personas. Y una formulación y deliberación de las políticas desde su misma gestación, el proceso propio de la formulación y, por supuesto, la gestión y el seguimiento de la evaluación, que aquí tenemos varios retos también cuando hablamos de este asunto de lo intersectorial, que no solamente es el sistema de información que habla de lo poblacional, que de hecho lo tiene el país, sino también son seguimientos nominales para ver qué es lo que ha ocurrido, no solamente en el grupo poblacional, sino en nuestro caso con los niños y las niñas. Esto afortunadamente el país tiene un avance allí importante. Por supuesto, evaluar qué pasó con esos proyectos conjuntos y el asunto de la rendición pública de cuentas en el marco del control social. Ahora, con estos 2 grandes elementos que he mencionado, ¿qué ocurre de la educación en el campo de la salud?
Por supuesto, es una educación que siempre tenemos que verla como una educación interdisciplinaria, porque estamos viendo en su integralidad un ser humano. Esto tiene un sentido no solamente social y político, es un sentido ético, porque estamos parados desde los derechos humanos y su desarrollo integral, y que tiene una relación, por supuesto, con lo que hablan los derechos humanos, y es la igualdad, la equidad, la universalidad, la interdependencia y el sentido libertario de su ejercicio, y por supuesto, vista esa educación como un proceso de formación permanente orientado al despliegue de las capacidades y el potencial humano. ¿Qué es lo que hemos querido hacer aquí a partir de la experiencia que hemos vivido en el país, en lo intersectorial? ¿Cuáles son esos puntos de encuentro entre lo educativo, la salud y lo social? Por supuesto, hay una entrada, y la propusimos así, que es el desarrollo integral, donde encontramos un estado óptimo de salud, y tenemos en salud lo relacionado con el estado dinámico de la salud, que se transforma permanentemente, que también cursa por el desarrollo de capacidades, que tiene, en nuestro caso, para primera infancia, un lugar muy importante el tema del cuidado desde la ética del cuidado, el asunto del bienestar, la salud integral y la salud ambiental. En educación, por supuesto, es central, como lo mencioné anteriormente, el desarrollo de capacidades, los aprendizajes, vista la educación como la experiencia que transforma, que nos transforma no solamente no solamente a los niños y a las niñas, sino también a quienes están con ellos, a los adultos que los acompañan. También la relación que existe intrínseca entre el cuidado y la educación, particularmente la educación inicial, las alternativas contextualizadas flexibles. De hecho, se ha manifestado recientemente estas posibilidades de itinerancia, y es no solamente que el niño camine 2 horas o la niña a que reciba su proceso de educación, sino que los maestros y las maestras caminen esas 2 horas y puedan tener allí con su kit pedagógico unos escenarios de desarrollo y aprendizaje. Y así debería ocurrir con los equipos de salud, así debería ocurrir con los equipos que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y por supuesto la calidad de esa educación. Allí en lo social tenemos un encuentro desde la vocación y los talentos, por supuesto también desde las capacidades y la interdependencia que tiene con otros derechos, del desarrollo psicosocial, de ese desempeño funcional, del cuidado, por supuesto, que aquí lo pensamos mucho, si colocarlo como protección, pero que haría como ese restablecimiento de derechos, y lo queríamos ver como la protección integral, que es todo este conjunto, y la cooperación y solidaridad, que nos lleva, por supuesto, a la mejora de la salud y a un aumento de la expectativa de vida con calidad y vidas con proyectos y proyectos con sentidos. ¿Cuáles son algunos procesos que se adelantan y que se conectan? Que se adelantan y que se conectan con la educación para la salud. Por supuesto, es muy importante la formación de educadores y otros agentes educativos. Esto ha sido una constante también en otras conferencias. Si bien es muy importante que esté esta educación para la salud en el entorno educativo, también necesitamos desarrollar capacidades de quienes están allí. Por supuesto, esta vinculación con las familias para tener más tiempo de desarrollo y aprendizaje en sus casas es un desarrollo de capacidades que también tenemos que hacer. La promoción y el fortalecimiento de la convivencia, la ciudadanía, por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos y la construcción de paz. La promoción de entornos educativos saludables con planes concertados entre salud y educación. En educación hay una queja muy grande, y es que desde salud llegamos con un manual. Entonces decimos, aquí está el manual y queremos que lo apliquen, y cuándo podemos tener unos 20 minutos para poder hablar de salud reproductiva, y otros para hablar de lo socioemocional. Y lo que tenemos que entrar es cómo logramos hacer una interacción con el currículo en cada uno de estos elementos que se ven dentro de él. Ese es un trabajo que creo que nos falta experiencia allí. Y por supuesto, propuestas educativas pertinentes y de formación integral, como el tema de la ciudadanía, de lo socioemocional, y en lo que hemos denominado la formación integral, que incluye a CRECE. Y aquí tenemos para el país algo que ustedes de pronto ya conocen en primera infancia, que son esos estructurantes de la atención integral que hemos definido en conjunto
con el Ministerio de Salud, con Cultura, con Deporte, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el Departamento Nacional de Planeación, que el primero, por supuesto, es cuidado y crianza, el segundo es salud, alimentación y nutrición, por supuesto, la educación inicial, la creación, la recreación, la participación y la ciudadanía. Esto ya, digamos que ha sido un proceso, un recorrido de casi, en lo más reciente, los últimos 15 años. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos de la acción intersectorial en la atención integral en la primera infancia? Si esto es así, tendríamos el primer desafío, a mi modo de ver, es poder llegar a tener una generación para la vida y para la paz. ¿Cuáles son los niños y qué tipo de niños y niñas, qué es lo que ellos quieren en el futuro, el país que está deseando frente a ellos y ellas? ¿Y qué dijeron ellos en la consulta que le hicimos recientemente en el Plan Nacional de Desarrollo? Esto es del año pasado y de principios de este año. Quieren crecer sanos, felices, libres, sin violencia y sin hambre ni muertes. Lo expresan distinto. Nosotros lo que hicimos fue que lo consolidamos acá. Quieren sentirse parte de una generación que celebra la vida y celebra la paz. El vivir en el conflicto, no. Además, eso lo dicen con muchísimo dolor cuando lo relatan. Reconocer y respetar y disfrutar la diversidad, porque así es como ellos viven en su ambiente más cercano y quieren que sea reconocido y respetado en todo el país. Disfrutar y aportar en comunidades y escenarios de vida y paz, vivir desde que nacen su ciudadanía, vivir en entornos seguros, sanos y protegidos. Esto es muy reiterativo, y vivir en libertad donde eligen, valoran y participan en lo que quieren, no solamente en lo que quieren y también en cuando no quieren estar en algo, pero desean participar, que estén allí, no solamente en lo que desean. Bueno, hay otras más que no anotamos aquí. Este es nuestro primer reto, realmente que construyamos este camino para la generación para la vida y para la paz. De hecho, estamos haciendo un estudio longitudinal que va a valorar esto en el tiempo. El otro reto es la situación que viven los niños y las niñas. Hay una situación muy compleja en términos de pobreza, en términos de agua potable y saneamiento básico, de mortalidad prevenible, que lo han mencionado también de desnutrición, y no solamente en La Guajira, sino también en otros sitios del país, el acelerado envejecimiento y por supuesto esa dependencia del cuidado y el cuidado también de ellos y de ellas y lo que ocurre después de que están en escenarios de educación. El asunto de las violencias aquejan mucho a los niños y las niñas, entre ellos particularmente la violencia física, el castigo físico, pero también el abuso sexual. Y tenemos, por supuesto, como reto el acceso, la calidad y la pertinencia de la educación en nuestro país. Entonces, este es nuestro segundo reto. El primer reto es lograr que verdaderamente sea una generación para la vida y para la paz. El segundo es lograr avanzar en estas inequidades que tienen en todo el país nuestros niños y nuestras niñas. Decidimos hacer como país, liderado por el DNP y con una participación muy importante de ICBF y Educación, clasificar esos municipios donde los niños viven en peores condiciones, con un índice que ellos calcularon. Y son 400 municipios porque decidimos partir en algún momento el índice, pueden ser más. Y en ese sentido, hemos decidido que vayamos a llegar de manera transsectorial. Es un camino que posteriormente podremos contar y que seguramente la juntanza nos va a dar posibilidad de hacerlo mejor. El otro que ya lo mencioné es cómo trabajamos. Somos algunos descentralizados que están todos los municipios y todos los departamentos, y aquí no estamos ordenados por 97 secretarías de educación certificadas. ¿Qué pasa con nosotros municipios? ¿Será que el departamento da posibilidad de gestionar eso? No, nos toca hacerlo distinto. O tenemos el otro, que es el descentralizado del orden nacional, con una desconcentración territorial. Este es un reto muy importante cotidiano, esto es de todos los días. El otro es el poder llegar, por supuesto, a todos los niños y niñas con todo, por hacer una educación inicial que sea con calidad, que no solamente sea que se llegue, se matricule y luego no sepamos si permaneció o no, sino que tenga, por supuesto, un mobiliario adecuado, unas colecciones, una literatura especializada adecuada, que tenga los maestros formados, que además tenga más tiempo en la escuela, que haya una formación de padres y madres para que estén vinculados al proceso. Llegar a todos los territorios, especialmente en aquellos donde hay una mayor vulneración de sus derechos. Por supuesto, llegar a los más lejanos, que eso es lo que dio estos 400, y llegar juntos. Esto es un reto constante. Aquí ya se mencionan algunas. Es muy importante el cuidado de la salud mental. Esto sale en todos los estudios recientes, pero también la pandemia nos lo colocó en primer lugar.
por supuesto, el fortalecimiento de la autonomía como logro de desarrollo y ejercicio de ciudadanía, y bueno, los que ya aparecen allí, que creo que los he mencionado. Aquí tenemos un reto muy importante que son las familias y las comunidades en su cuidado, y es por supuesto media por la participación, por esa comunidad educativa y en particularmente allí la salud mental de los profes en su conjunto, y por supuesto unas estrategias mucho más pertinentes para los niños y para las niñas. Y ya lo había dicho anteriormente, donde está la prevención de las violencias, es una prioridad, el cuidado sensible y amoroso, el tema de la promoción y la prevención y el asunto de la salud mental. Hay otros asuntos que son emergentes y que han sido puestos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que igual sabemos que de tiempo atrás es una prioridad. La evaluación, hacer este seguimiento longitudinal pensándonos en esa generación para la vida y para la paz. Por supuesto, medir la calidad de la prestación de los servicios de todos, tanto públicos, privados, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cajas de compensación, el asunto de la valoración del desarrollo. Sigue siendo una prioridad porque ahora tenemos este reconocimiento bienvenido de campesinas y de campesinos. Entonces, ¿qué pasa allí con los niños y las niñas en la ruralidad, que ha sido afectada históricamente por el conflicto, pero es donde tienen las mayores brechas? El asunto de la prevención de las violencias, que es un asunto de prioridad nacional. Allí hay varios, no asomos, sino estructuras organizadas intersectoriales, porque hay que hacerlas posible para que estas ocurran. Y allí hemos hecho una articulación para compromisos nacionales e internacionales, que de hecho lo está liderando el Ministerio de Salud y Protección Social, y nosotros llegamos con una tarea particular allí. Bueno, y hay otros como la migración, la salud mental, los rezagos de la pospandemia. Bueno, ¿qué tenemos en curso? Y con esta termino ya. Tenemos en curso, por supuesto, esta alineación de las prioridades con el Plan Nacional de Desarrollo, esta articulación de la educación inicial y el Sistema Nacional de Cuidado. Y nos toca aprender mucho a todos, y nos toca aprender mucho a los territorios, nos toca aprender mucho a las comunidades cómo lo están haciendo. El tema de, ya hay un concreto que es podemos reunir en conjunto con el ICF para trabajar estos asuntos de manera distinta como tradicionalmente lo hemos hecho, porque la norma no lo permite. Entonces vamos a ver cómo es que podemos hacerlo bien y que la talanquera no sea la norma y los recursos. ¿Cuál otro mencionaría? Tenemos una estrategia muy importante con salud que estamos trabajando, que es la estrategia de atención de mujeres gestantes y primera infancia. Mencionamos aquí la juntanza porque creemos que fue una experiencia muy, muy interesante en términos de saber pedagógico en la educación para la salud en primera infancia. Estamos también trabajando lo de Tejiendo Caminos, que es un trabajo particular que hacemos con el Instituto para Niños y Niñas Migrantes. Yo dejaría aquí. Muchísimas gracias. Ya me faltaba un minuto. Bueno, no, muchísimas gracias a la doctora. Les agradecemos su participación en este espacio. Recordemos que en el siguiente bloque vamos a tener el conversatorio sobre intersectorialidad. Entonces están invitados a las aulas correspondientes pues, de cada uno de los espacios. Muchísimas gracias. Unas acá, ay, qué pena, unas acá en el auditorio y otra en el 120 también. Para que nos ubiquemos, entonces tenemos el conversatorio sobre políticas públicas, el primero sobre las políticas de la educación en el campo de la salud, con Ana María Peñuela, Gina Rosa Rojas y Pilar Campos aquí en el auditorio. La segunda, educación en el campo de la salud en las políticas de salud pública y educación en el ámbito regional y local, con Lina Gómez, Freddy Fernández, Kelly Tello, en el auditorio 1 de la SIU y se transmitirá también en el aula 221. El segundo bloque de intersectorialidad e interseccionalidad se hará
El primero, educación en el campo de la salud desde una perspectiva interseccional, en el auditorio 2 de la CIU, y se seguirá transmitiendo en el aula 318, donde participará la profesora Jennifer Inestrosa, Alba Rojas y María Isabel Ramírez. Y el segundo será la educación sexual como caso para el análisis de la articulación intersectorial con Pablo Rodríguez, Olga Zarate y Paola Montenegro en el aula 120, aquí al lado en el aula múltiple.